de mujeres que se están manteniendo y también el tema de los varones, ¿no? 50-50, pero hay mujeres incluso de pollera que son muy preparadas, ¿no? Para poder ejercer este tipo de cargos también. Quería destacar un poco aquello. Importante. Bueno, vamos a seguir. Ajá. Vamos a seguir más adelante analizando todo esto, porque te comento Coméntame. que tenemos un invitado de lujo. De lujo. Vamos a saludar, está desde Tarija, ya con La nosotros Chura Tarija. conectado a la Chura Tarija, el expresidente Jaime Paz Zamora. Oh, qué lindo. Jaime, presidente, porque tú sabes que el título de presidente queda para siempre. Presidente, bienvenido, buenos días y un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Buen día, Marcelo. Buen día. Marcelo y Lorena. ¿Cómo está? Buen aquí día. Estamos. Bueno, muy bien, muy bien. Estoy aquí en Tarija, me vine por unos días para volver a La Paz. Pero gracias a Dios, muy bien. Tuve una gripe ahí que se me pasó menos mal. Sí, estuvo en La Paz en alguna actividad y ahí agarró frío, me comentaba ayer al hacer el contacto, y agarró un resfriado, Jaime. Bueno, sí, siempre, sobre todo me tocó el primer momento, el momento de saber la victoria y compartir con todos con gran emoción y con gran sentido patrio lo que había ocurrido y con una admiración enorme por el pueblo boliviano que supo elegir bien, lo eligió serenamente y lo eligió con esperanza. Yo me di cuenta en el primer momento que el rostro de Bolívar pasó a ser el rostro de la esperanza en nuestro país. Después estuve un poco colaborando con la gente que ya tiene que armar la estructura del poder del gobierno, pero sin meterme mucho, ¿sabes? Porque el presidente es el presidente, es Rodrigo Paz, y por lo tanto ayudando desde lejitos, pero dando ideas, dando lo que me parece correcto. Claro. Jaime, ha sido viral un video en el que usted, cuando se entera la victoria del PDC, de Rodrigo, que cuando Rodrigo se convirtió en presidente electo, usted reaccionó de dos formas y le dijo una reacción como ciudadano y otra como padre. ¿Cómo fue ese momento? Enterarse de que su hijo iba a convertirse o va a convertirse en breve en el próximo presidente por los 5 años siguientes. Bueno, sí, de gran emoción, pero yo más te diría de una gran conmoción interna dentro de mí mismo, combinada con una serenidad que me hizo botar unas lágrimas, Marcelo. Que lo vio un momento muy emotivo. Sí, la verdad es que no me pude resistir. Y claro, lo primero que hice, que me parecía que debía de hacer, era mostrarle tenemos un problema, la señal, lamentablemente, ¿no? Estamos hablando con Jaime Paz Zamora, expresidente de Bolivia, padre del actual presidente. Que tratar primero de usted. Claro, pero como padre eres mi hijo, y le dije, bueno, te amo como te amé desde que naciste. Bueno, sí, fue todo lleno de emoción. Y al final terminé diciendo, bueno, deseándoles suerte, buen trabajo a mí, ¿no? Sí, así fue un poco un diálogo de esa naturaleza. Yo estaba frente al presidente de ese gran partido mexicano que vino de observador, Alejandro Moreno, que es presidente del PRI de México y también un presidenciable en su país, en el futuro. Estaba delante de él cuando supe la noticia. Claro.
Qué maravilla, Jaime, qué lindo. Y Lorena, adelante. ¿Qué consejos le puede dar, ¿no? De ahora en adelante ya al frente, al mando, ¿no? Del país. Y siendo que usted también tiene toda esta trayectoria, la experiencia, además sobre todo, y el acompañamiento que incluso le puede dar a Rodrigo en estos próximos 5 años. Sí, yo le volví a insistir lo que le he insistido siempre. Tú eres boliviano, eres presidente de Bolivia. Primera tarea, respetar al pueblo boliviano. Al boliviano se lo respeta, a la boliviana se la respeta. Y segundo, se la ama, se lo ama. Y se lo ama con ternura, porque nuestro pueblo es un pueblo tierno. Y después de eso, mi hijo le dije, puedes ya hablar sabiendo ellos que los amas, de todo lo que crees que debemos hacer todos juntos. Fue lo primero que le dije, que me parece lo central. Yo creo que se gobierna con la cabeza y con el corazón, pero yo diría que es más el corazón de relacionarte con la ciudadanía, con la gente. La cabeza es clarita en el sentido de lo que vas a hacer, o sea, el programa, lo que piensas que el país necesita y las medidas que debes tomar. Pero el corazón es el que empuja, entusiasma, genera seguridad, identidad y empuje a todos los bolivianos, porque esta es una tarea de todos. Jaime, ¿qué siente como papá el hecho de que sea la primera, haciendo historia una vez más, Jaime, porque efectivamente usted ha sido presidente y es la primera vez en la historia de Bolivia que el hijo de un expresidente llega también a la presidencia de Bolivia? ¿Cómo se siente esto? ¿Es una responsabilidad? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo siente usted? Bueno, sabes, resulta que no solo es el hijo de un presidente, sino que su padre presidente está vivo Uh-huh. y puede ser testigo. Creo que es el único caso en la historia de Bolivia. Un poco lo que pasó en Estados Unidos con el presidente George Bush padre, Uh-huh. que pudo estar en la posesión de su hijo W. Bush, que fue el segundo presidente. Y en Bolivia la primera sí, y efectivamente eh, es algo que tanto para Rodrigo como para mí fueron situaciones absolutamente nuevas. Tú sabes que cuando yo me fui elegido presidente y me posesioné de presidente, no tuve el gusto de que mi padre estuviera allí. Estuvo mi madre. Pero como no podía estar el padre, ¿sabe qué hice? Me puse el traje de mi padre y fui a jurar de presidente con el traje de mi señor padre. Uh-huh. Me parecía que era el mejor homenaje que le podía hacer. Claro, definitivamente. O sea, usted estaba con el traje, así juró, con el traje de su papá. Claro, es un homenaje Con el importante. traje de mi padre. Un- Sí, menos mal que éramos más o menos de la misma facha. ¿Y cómo va a vivir ese momento? Porque en 1989 Jaime Paz asumió la presidencia, Víctor Paz le entregó el mando y usted ahí, Jaime Paz, que había salido tercero, ¿no?, en la elección, llegó a la presidencia y fue un mandato. ¿Cómo ahí a la distancia, cómo ve ese momento, aquel día? Mira, claro, yo recibí de Paz Estensoro, tío mío, y fíjate, yo no era de su partido, Ujú. era un tío Ujú. adversario político,
pero al mismo tiempo Paz Tesoro es tío abuelo de Rodrigo. Tío abuelo, Aunque es tío abuelo. somos, pero no somos una patota, los Paz, una patota política, sino que hemos combatido entre nosotros. O sea, no es que hubo uno y después por herencia hubieron los demás. No. Cada quien tuvo sus propios combates, su propia idea. En algunos casos, como el de Paz, bastante diferenciados. Y en otros casos, como el mío con Rodrigo, que también existen sus diferencias, pero que claro, yo las respeto absolutamente. Creo que esto es bueno tenerlo en cuenta. eh, en el caso mío con Víctor Paz, mi querido Marcelo, Ujú. yo tenía 7 años cuando colgaron a Villarruel. Y resulta que vivía en Sopocachi, mi padre militar, y jugábamos entre los niños lo que estaba ocurriendo. ¿Quién era Paz? ¿Quién era el decano Vallivian? ¿Quién era el otro decano? ¿Quién era el ministro Siles o el ministro Granda? Era el ministro de Villarruel. Y yo tenía 7 años. O sea, que jamás podría haber pensado en mis 7 años que el famoso Pasco se ocultaba en la embajada argentina, con Villarruel, me entregaría a la banda presidencial 40 y tantos años después. ¿Qué le parece, Marcelo? Sí, así fue. Pero bueno, somos los Paz del Sur, Marcelo. Los Paz del Sur. Importante, importante. ¿Cómo ha sido Rodrigo? ¿Cómo era de niño Rodrigo? ¿Cómo ha sido la crianza de Rodrigo? ¿Era un niño rebelde? ¿Era un niño, bueno, yo sé que Rodrigo estaba en mi colegio y ha sido un gran jugador de fútbol junto con Jaimiño. Los dos han sido futbolistas. ¿Usted jugaba fútbol, Jaime? Yo sí, yo jugué fútbol de portero. Eh, sí, en Europa me pagué los estudios jugando fútbol, en Bélgica. Eh, Vaya, era bueno y como allá todos nos creen indios, me decían el indio volador como arquero. Ese era mi título en la prensa deportiva. Y años después, cuando volví a Bélgica, a Bruselas como presidente de Bolivia, eh, para visitar la Unión Europea, en la prensa belga salió el título El indio volador presidente de Bolivia. Eso fue así, real. Y yo me alojé en el Palacio Real que el rey presta a los visitantes. Y vino mi equipo humildemente, el presidente ya viejito, con los jugadores con un balón, y en los jardines del Parque Real hicimos un picadito. Eh, Esa es una historia que me llena el alma. Y lo mismo, cuando ya como presidente nos clasificamos al Mundial en 93, en 94 fuimos al Mundial, pero nos clasificamos en 93, resulta que los jugadores, los mundialistas, nuestros mundialistas, me mantearon en el estadio, volé por los aires. Y cuando me fijé, al bajar de la manteada, estaban entre los manteadores Rodrigo y Jaimillo, también que eran muy amigos de los jugadores del Mundial. O sea que el fútbol nos tiene unidos desde mucho tiempo atrás. Ahora, Rodrigo ha sido un niño rebelde. Rebelde. Te voy a contar un momento, te voy a contar cuando estábamos exiliados en Caracas, tuvimos que, porque yo me fugué de la prisión y me metí en la embajada venezolana y fuimos a parar a Caracas.
él entró, Santiago entró primero de primaria en Caracas. Y un día, a la hora de almuerzo, llega él con su mochila y por poco no me la tira en la cabeza. Yo le digo, ¿qué te pasa, mijo? Estaba furioso. Le dice, pero ¿qué te pasa? No, me dice, resulta que la maestra empezó a preguntar a todos los alumnos en qué trabajaban sus papás. Y claro, uno decía carpintero, el otro decía panadero, el otro decía que tenía una tienda, era un barrio popular. Y cuando llegó el turno a Rodrigo, no supo decir en qué yo trabajaba. Y entonces el pobre se murió de vergüenza y me vino a echar en cara y me preguntó, padre, ¿en qué trabajas tú? ¿Qué tal? Es como si ahora cuando él fue presidente yo me ponga de mal humor y le diga, Rodrigo, ¿en qué trabajas vos? Y voy a... Hay alguien que quiere saludarlo. Toto, adelante, por favor. Hola, Jaime. Buenos días. Qué gusto escucharte. Toto Arévalo, qué gusto. No, qué placer. Estaba atentamente escuchando. Algo que se debe reconocer es que los Paz han sido hombres muy ligados al deporte. Jaime como arquero, sí. Rodrigo y Jaimillo han jugado. Santiago, el nieto, el otro hijo juega. El nieto juega. Una tradición ligada al fútbol, Jaime. Y Santiago es portero en el San José. Y vos sabés que el abuelo de ellos, mi padre, fue jugador de la selección boliviana, de la selección tarijeña de fútbol, que jugó el primer campeonato nacional de fútbol en el Estadio Funes el año 28. Don Paz Galarza, ¿no tenía ese dato, Jaime? Sí, pero hay fotografías. Tú puedes conseguir en Tarija, he visto fotos. Él era último hombre, mi padre. Ah, qué bien. De ahí viene la tradición de los futboleros de los Paz. Y el hermano Mario ha sido un gran dirigente del Bolívar, de las comisiones médicas. Con él nos tocó defender la altura de La Paz, cuando querían quitarle a La Paz la sede de los partidos. Jaime, qué linda historia. Bueno, mi hermano Mario jugó un rol muy importante. Seguro. Para defender a la altura con argumentos científicos. Claro, se logró que nos respetaran. Hay muchas cosas, Jaime, en la historia del fútbol y del deporte. Bien lo decía, en 1989 asume la presidencia de la Nación y Bolivia debía jugar las clasificatorias al Mundial de Italia. Recuerdo exactamente. Se hizo todo lo posible. Y queda una anécdota que está en el libro que voy a publicar pronto, cuando los jugadores un viernes deciden no viajar a disputar el último partido de clasificación con Uruguay en Montevideo y aparecen en la residencia presidencial de San Jorge, todos decididos a no viajar. Y Jaime estaba en una reunión de gabinete, sale y de inmediato enciende las alarmas. Era a las 5 de la tarde, ya no habían bancos en La Paz. Más tarde era de noche. Sí. Y el resultado es que en el gabinete económico estaba el ministro de Finanzas, David Blanco, recuerdo exactamente. Es más, yo lo acompañé hasta el Banco Boliviano Americano a retirar $30,000 para entregar a los jugadores y que pudieran viajar a Montevideo, si no, no jugaba Bolivia. De las muchas anécdotas. ¿Y por qué fueron? Porque Jaime era amigo del equipo. Del 89 por diferencia de gol no se clasificó. Y el 93 para ir al Mundial de Estados Unidos, Jaime, en esa gestión de gobierno se hizo una gran gestión por primera vez en la historia. Se llevó a Bolivia a entrenar a Madrid, a Barcelona, España, a San Cugat, por la relación que había entre Bolivia y España, y entre el Ministerio de Deportes de España y la Secretaría de Deportes de Bolivia. Hay cosas que no se olvidan, Jaime. Así es, tienes toda la razón. Y se ve que tienes una memoria excepcional, porque efectivamente esa noche, a las 11 de la noche, hicimos abrir el Banco Central.
la bóveda, Sí, 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 me acuerdo. para sacar plata y pagar los pasajes. Me acuerdo. Y pudo viajar el equipo. Fue de las cosas Sí. tan lindas. Y perdimos ese mundial por golaveras. Sí, por diferencia gol. Y otra de las cosas importantes que marca lo que los bolivianos tenemos que aprender. Tenemos que aprender a ser ganadores. Y cuando Jaime dijo país de ganadores, País lo de criticaron. No iba a decir país de perdedores. Obviamente había que ganar y Bolivia casi clasifica al mundial y después fue al mundial, Jaime. Claro, yo dije, coincidimos con Ascargorta, y yo dije en ese momento, para levantar el ánimo de la población, no solo por el fútbol, sino en todo, dije, Bolivia, país de ganadores. Y resulta que Ascargorta trabajó sobre todo en la psicología de los jugadores para poner una mentalidad ganadora, que fue uno de los aportes invalorables de el Bigotón a nuestra selección. Seguro. Entonces coincidió lo que el presidente decía con lo que el Bigotón les decía a los muchachos. Fue una linda experiencia la de ir a Barcelona también, que recuerdo que el ministro de Deportes de España era amigo porque había estado de secretario en la embajada en La Paz. Estuvo la Chiquitanía haciendo con los jóvenes españoles un recorrido por toda la etapa colonial. Me acuerdo de Visto Deportes. Un momento, pero ahí Toto, Jaime, quería una precisión. Efectivamente, Bolivia fue al Centro de Alto Rendimiento en Barcelona. Sí. Eso lo hicieron, bueno, Jaime, presidente, y usted, Toto, como secretario de Deportes. ¿Fue una gestión gubernamental esa? ¿Cómo fue? Fue una gestión gubernamental. Yo era colaborador de Jaime y me aprecio haber sido porque aprendí en el tiempo que estuve allí a ver el río de las dos orillas, de la cómoda de los periodistas que critican y de la otra, de la que hay que organizar, lo que me valió como una experiencia valiosa, riquísima, para ver al deporte desde otra perspectiva. Se lo agradezco a Jaime, además. Así es, Toto, tú lo dices, es así que pasó todo. Además, qué importante es la diplomacia directa del presidente. Yo ya había hecho amistad con Felipe González, que era el presidente. Entonces podía por teléfono también plantearle el tema. Lo que se le llamó la diplomacia directa del presidente, y por lo que veo, Rodrigo, que ya es la segunda vez que va a Estados Unidos ante su posesión, él también va a tener las condiciones y va a hacer la diplomacia directa que es tan útil para un país como el nuestro. Seguro. Y para terminar, o por lo menos para agregar todo esto, hay un apellido que al fútbol boliviano le trae un signo positivo de éxito y triunfo. El 63, cuando Bolivia es campeón sudamericano de fútbol, el presidente era Paz Extensoro. El 93, cuando Bolivia acude al Mundial, después de una brillante actuación, el presidente era Paz Zamora. Ojalá que con Paz Pereira se pueda registrar otra presencia boliviana en el Mundial, Jaime. ¿Sabe que el otro día me dijeron exactamente lo mismo? Sí. ¿Coincidencias o no? Qué buena relación haces, puede ocurrir. Ojalá. Dios quiera que ocurra y va a ocurrir. Es muy interesante. Va a ser una selección de fútbol, va a ir en paz de la Bolivia moderna. Seguro. Y Bolivia necesita integrarse. La unidad es quizás algo que el país precisa para desarrollar y crecer. Yo apunto esto nada más, Marcelo, porque en una ocasión se nos ocurrió, se le ocurrió al gobierno, una locura. Unir a Tarija con Cobija por tierra en una carrera. Y la anécdota, Jaime, es que se hizo todo con tanto entusiasmo y faltando poco más de un mes nos dimos cuenta que faltaban 30 y tantos kilómetros, no había carretera,
y nos dimos cuenta que el O país sea, no estaba cuando- vertebrado. Y Jaime Claro, personalmente, Toto, claro, al batallón de ingenieros del ejército abrió camino para que el primer vehículo recorriera desde el sur al norte y uniera Tarija con Cobija a propósito de una carrera. Es una anécdota muy linda, Jaime. ¿Cómo fue eso, Jaime? ¿Cómo lo recuerda usted? tienes razón. Oye, pero increíble que el año 90, Pando no estaba unida a Bolivia por carretera, imagínate. Tuvimos que hacer, como tú dices, a toda velocidad, un sendero, transformarlo en carretera, allá por el Sena, me acuerdo el lugar, por el Sena y Naranjitos, hacia el lado de Rivera, de Guayaramerín. Y resulta que podemos hacer lo que yo le llamo el Dakar boliviano. Seguro, seguro. La historia es tan linda, Jaime, que cuando estuvimos en Cobija, vieron llegar por primera vez a vehículos desde la zona sur del país y más aún a los coches de carrera. Fueron 2 o 3 días de fiesta en Cobija. Imagínense lo que fue Fue Cobija. impresionante. Pero lo más importante, estaba hecho el mensaje. A veces nos olvidamos los bolivianos que hay que unir al país. Y una carrera de autos nos ubicó y unió al país, y desde entonces las verduras que valían 10 costaron 3, porque ellas se iban por tierra y no por avión. Son historias del deporte, Jaime. Así es. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es importante, Toto? Que todavía estábamos tan poco integrados que de Tarija los chapacos decían, ¿y dónde está Cobija? Y no sabían. Y cuando llegaban a Cobija, allá en Cobija decían, ¿de dónde llegan? ¿Dónde está Tarija? Imagínate nuestro país. Increíble, ¿no? Increíble. Qué historia. Increíble. Yo quisiera preguntarle a los dos, ¿cuál es la visión del deporte? Es un ámbito muy importante en el gobierno. ¿Cuál ve usted, Jaime, que debiera ser la visión que tenga Rodrigo como presidente con relación a tan importante, a fomentar el deporte? Está en el tema en escenarios deportivos, está el tema de repente en apoyar a los talentos. ¿Por dónde debiera ir, Jaime? Y todo también le tiene la pregunta. Bueno, la experiencia nos muestra, primero, trabajar sobre la mentalidad ganadora. El jugador tiene que tener mentalidad ganadora, trabajar sobre su identidad y sobre su seguridad personal y saber que tiene un Estado detrás suyo. La primera cosa. Lo segundo, claro, las infraestructuras. El anterior gobierno más hizo infraestructuras que yo llamaría muchas de ellas fallidas. ¿Por qué no se hubieran hechas? No se hubieran hechas con buenos materiales, etcétera. Tenemos que tener centros de alto rendimiento en serio, pues, en serio, como debe ser, ¿verdad? Y segundo, y tercero, mi querido, un desafío al sector privado. La educación, el deporte lo alienta el gobierno, el Estado. Pero el sector privado también puede jugar un rol muy, muy, muy importante. No te olvides que los principales equipos de fútbol en el mundo son equipos que responden a empresas privadas. Entonces, una vez que nuestras empresas en Bolivia, con la nueva situación económica, empiecen a hacer empresas productivas, tienen que dedicarle al deporte, a alimentar a los equipos de fútbol y a otras artes deportivas. Toto. Yo creo, Jaime, y en esto quiero ser muy puntual, como testigo directo, hace falta políticas de Estado que no recaiga únicamente en extender la mano para que el Estado dé dinero. Solo por referencia, Jaime, en la gestión de Jaime Paz Zamora, el presupuesto para el deporte era 100. Hoy, en los últimos 20 años, el presupuesto para el deporte era 10.000. Y con esos 100 se hicieron muchas cosas, con gestión, con iniciativa y con imaginación. Recuerdo exactamente que la Tarija Cobija al Estado, ¿qué le costó? Dar el apoyo, porque la empresa privada gestionada financió absolutamente todo.
es eso. Yo digo, estadios bien que se construyan. Es como comprarse un refrigerador nuevo. Si uno no tiene que llevar adentro, está de más. La construcción de escenarios tiene que estar aparejada a una política de desarrollo integral del deporte desde la base. Yo sostuve y sostengo que tiene que iniciarse una gestión desde las escuelas para la formación de los futuros deportistas, no solo en la educación física, sino en la práctica definida de algunos deportes, entre ellos el fútbol. Y que los técnicos de fútbol, claro, yo los llamaba monitores, o los llamo monitores, que contribuyan al desarrollo en la educación del niño desde la escuela al colegio. Allí tendremos más grandes posibilidades. Hay muchas cosas por hacer. Lo único es que Rodrigo tiene una misión muy difícil: mejorar lo que hizo su padre Jaime en materia deportiva. Y esa es una tarea difícil, Jaime. Oye, claro. Y claro, mi hermano, y alimentar a nuestros niños en las escuelas, Claro. alimentarlos, Jaime, darles leche, darles todo lo que necesitan. Exactamente. fueron varios estadios que se hicieron en la gestión de Jaime Paz Pero, Zamora. por favor, se hizo el Estadio Patria, que era un monumento a una tribuna abandonada, y se hizo redireccionando algunos proyectos de las corporaciones de desarrollo para entregarle a Sucre un hermoso estadio, el Patria, Claro. fue gestión Jaime Paz Zamora, el Estadio de Potosí, el Coliseo de Oruro. Y, hombre, no había dinero en el Estado central, pero sí en las regiones, en las corporaciones, que lo que se hizo es redistribuir para mejorar la calidad de la infraestructura, Jaime. Sí, sí, siendo mío el diseño arquitectónico el más bello del país. Seguro, seguro. O sea, tiene la forma que después los chinos hicieron en las Olimpiadas, un estadio que parece un nido, un nido. Exactamente. El nido de pájaros. Pero yo creo, Jaime, hay cosas muy lindas en el recuerdo que sirven como testimonio para lo que hay que hacer y mejorar en el presente y en el futuro. Siempre mirando hacia el frente. Yo digo, no hay que mirar por el retrovisor las cosas malas. Hay que aportar desde el futuro, desde el pasado al futuro, para las grandes cosas que se necesitan hacer. En el gobierno de Jaime se hicieron los Juegos Bolivarianos de Santa Cruz y Cochabamba. El Estado puso 100 y la organización recuperó 130. Esa es la efectividad de cómo en gestión no es un gasto para el Estado, es una inversión. ¿Y cómo lo hacían, Jaime? ¿Cómo hacían esas, sin recursos, estadios, escenarios deportivos, se organizaron Juegos Bolivarianos? ¿Cómo se hacía eso? Así es, y tú lo sabes mejor que yo, así es como se hicieron para los bolivarianos. Y estábamos todos tan felices que a mí se me dio por dar la vuelta por la pista de tartán, Claro. poniendo como bandera. Exactamente. Fue un gran momento y un instante de enorme alegría. Para el país era un desafío, era un reto. No es cuestión de tener mucho dinero. Lo que hay que tener es gestión e imaginación de cómo se pueden hacer las cosas, Jaime. Así es. No, estoy de acuerdo contigo. Es eso lo que se necesita. Y oye, tú que tienes la experiencia del caso, estate cerca del gobierno de Rodrigo para asesorar el deporte. Nosotros estamos al servicio del deporte. Y desde cualquier lugar, no siempre, no necesariamente, de estar en los planos ejecutivos, sino desde atrás, para impulsar el desarrollo y crecimiento del deporte. Si Rodrigo lo precisa, le aportaremos las ideas que contribuyan a mejorar el nivel técnico del deporte boliviano, infraestructura, equipamiento y la organización de eventos. Hoy estoy embarcado, Jaime, en que se hagan en La Paz los bolivarianos del 29, como un desafío a La Paz para que mejore su infraestructura y su equipamiento. Espero que Rodrigo me escuche, me apoye, porque es una gestión casi personal, como un desafío personal en reconocimiento a estos 48 años, casi 49, que vivo en La Paz y que me abrieron las puertas para hacer de deporte total, que cumple 50 años en las pantallas de Bolivia, como un reconocimiento a La Paz, que necesita más que nunca un apoyo en infraestructura deportiva. Así es, qué bien. Felicidades que estés en eso, Toto. Ahí estamos. Felicidades. Felicidades, mi hermano.
Qué lindo. Qué bueno. Ahí estamos. Yo te agradezco por toda la amistad en esta vida y en este recorrido, que sin ser militante político de ningún partido, mi único partido fue el deporte, y es el deporte, al que quiero servir desde cualquier ángulo, desde cualquier sector, porque necesita muchísimo. Y Jaime me entregó una responsabilidad que no había imaginado y que no estaba en mi presupuesto periodístico, y creo que con él era muy fácil hacer las cosas. Y se hicieron fáciles las cosas que parecían imposibles. Un abrazo, Jaime. Todo lo mejor para ti, mucha salud. Y hay que impulsar al país hoy, desde la cabeza de Rodrigo, para mejores días y un horizonte promisorio para el país y, en mi caso, para el deporte boliviano. Claro, hombre. Vamos caminando hacia un país de campeones. Ya nos toca. Exactamente. Gracias. Bueno, pero nosotros que todavía tenemos más preguntas para poder hacerle, porque no todos los días no tenemos esta entrevista de lujo. Además, poder recordar lindas épocas, y anécdotas amigos, con Toto, ¿no? Que han claro. trabajado juntos por el deporte, Claro. en la gestión de Jaime Paz. Y ahora Zamora, tenerlos a Gracias, los dos, ¿no? Y recordar lo que vivieron tanto Jaime como Toto, Así ¿no? es, así es. Ahora, seguimos o no hablando de fútbol, ya vamos nuevamente a hablar de Y política. hablar un poco, digamos, hablábamos de fútbol, el Mundial, ¿no? Que se ¿Verdad? viene, sí. Se viene el Mundial en Y Estados Unidos. México, Canadá. ¿Ah? Exactamente. Ahora, Rodrigo, ¿no? Sabemos que está en Estados Unidos, claro, por temas de políticos. Está sí, jugando ¿no? un partido, pero en Estados Unidos, ¿no? Es fundamental, además, ¿no? ¿Cómo ve esa? Es súper importante. Claro, ¿cómo lo ve, no? Que incluso también nosotros, ¿no? Podamos formar parte y siguiendo esta historia y lo que se decía, ¿no? Paz no recuerdo en qué año. 63. Exacto. Sí. Y bueno, y que ahora Paz pueda en 63, ser una posibilidad. el campeonato de Bolivia en el sudamericano, Paz en el 2093, cuando clasificó, y ahora podría ser Rodrigo Paz, ¿no? Coincidencias. Pero ¿cómo ve usted la incursión de Rodrigo en Estados Unidos, Jaime? Bueno, yo estoy admirado del respeto y el cariño que muestran en Estados Unidos por Rodrigo. Todavía no ha tomado posesión y ya lo han invitado 2 veces a ir allá. Y resulta que son invitaciones oficiales de gente que quiere ver, que quiere trabajar con él. Creo que se han dado cuenta que lo que ocurrió en Bolivia es muy importante, porque preocupados en Venezuela, preocupados en Cuba, preocupados en Nicaragua, y resulta que la liebre saltó en Bolivia. Y la liebre saltó en Bolivia sin pegar un solo tiro. Saltó a votos. O sea, Bolivia dio un ejemplo al mundo de cómo puede ser un cambio en paz. Entonces esto lo están apreciando afuera y yo creo que Rodrigo hasta ahora lo está manejando bien. El secretario de Estado de los Estados Unidos lo ha llamado varias veces, pero al mismo tiempo es Estados Unidos por la importancia que tiene en nuestro continente. Pero la apertura de Rodrigo al mundo es mirando a otros continentes también, por ejemplo a Europa. También tuvo una reunión muy importante con el embajador chino. O sea, no es que ahora tomemos una direccionalidad en un sentido, sino siempre velando los intereses de Bolivia. Donde Bolivia tenga intereses, allá hay que ir. Esa es la pauta. Ahora, claro, todo esto en el tema de fútbol, ¿no? Que también es una unión, ¿no? Pero también en el tema político, porque incluso también se tienen, ¿no? Todos estos antecedentes, ¿no? Incluso que ya es de familia, tanto el fútbol como el tema político también. Ahora, bueno, estamos esperando, ¿no? Que sea la posesión el próximo 8 de noviembre. Sin embargo, antes, ya para la primera vuelta, para la segunda vuelta, el apoyo que usted también le ha dado, los consejos incluso que ha tenido, porque han circulado, ¿no? En redes sociales, incluso videos donde Rodrigo le está
estaba pidiendo consejos para seguir este camino. ¿Cómo ha sido todo este apoyo? La incursión incluso de Rodrigo, ya no en el fútbol, ¿no? Sino ahora en el tema político, ha sido fundamental también por parte suya hacia él. Bueno, vaya, sí, yo creo que sí, sirvió Claro. porque finalmente hay una unión especial entre padre e hijo, pero te debo contar una anécdota que cuando de la capilla que tenemos en el Picacho de la familia, salimos a votar en la primera vuelta, él me iba a acompañar, me acompañó a votar a mí, y después sus hermanos lo acompañaron a votar a él. Pero cuando salimos de la capilla, él me aparta un poquito en la primera vuelta. Y me mira a los ojos, nunca los voy a ganar. Me lo dijo cuando íbamos a votar. O sea, había una voluntad, Voy a ganar. una voluntad, una confianza en la victoria de parte de él. Yo le tuve que dar un beso, tal vez no muy seguro que sería cierto lo que decía, pero bueno, fue así, y cuando resulta que en la segunda vuelta, o sea, gana la primera, pero además gana la segunda, él ya más socarronamente me dice, padre, ya ves, cumplí la palabra que te di, Voy a ganar. aunque vos dudabas, me dijo. Bueno, no hay duda. Ahora ya no quedan dudas, Jaime. Rodrigo va a ser presidente. Efectivamente, ya, ¿no? es presidente, electo. es presidente electo. Y realmente viene una carrera política que ya va en segunda generación. Y por ahí viene una tercera también, no sabemos, ¿no? Pero realmente, además, usted decía, ¿no? Un cambio en paz y haciendo honor al apellido de ustedes, ¿no? Y la gente decía, ¿no? Cuando coreaba paz para Bolivia, decían. Paz para Bolivia. Sí. Sí. Jaime, El apellido se convirtió en una consigna. así es, una consigna. Bueno, Jaime, ha sido un Lindo. tipo muy, muy lindo. Muchísimas gracias. Adiós. Sí, le escuchamos. Adelante. ¿Qué decía? Lo último, ahí se perdió un poco la señal. Lo esperamos el 8 de noviembre, ¿no? Lo esperamos el 8 de También. noviembre. Va a estar en La Paz, seguramente. Bueno, ya nos encontramos el 8 de noviembre. Un cariño para todos. Un gusto. Muchas gracias, Jaime. Gracias por atendernos. Adiós. Que tenga una buena Que mañana. tengan bonito día. Gracias. Qué linda entrevista. Interesante, pero ya debemos 2 cortes, así que vamos Sí. con el corte urgente. Ahora en Monumental FM. Síganme los buenos. Hacemos una pausa para informarte con las noticias más destacadas de último minuto.